Bienvenidos a nuestra reunión familiar, el programa de este camino para toda la familia. Porque esto es una familia que es iglesia, una iglesia que es familia, una familia iglesia. No lo inventamos nosotros, eso es lo que Jesucristo vino a hacer. Él vino a ser una familia. Y usted lo puede ver en todos los evangelios, en las cartas y sobre todo en el libro de los Hechos, que nos describe la manera en la que la iglesia primitiva funcionaba como una familia. Y por eso entonces somos una familia que es iglesia, una iglesia que es familia, y es la manera en la que el Señor quiere que usted y yo operemos. Y antes de entrar al tema hoy, yo quiero que nos vayamos un momentito a la palabra de Dios. Coja ahí su celular, su teléfono, su computadora o su Biblia de papel, lo que usted prefiera. Abra por allí en la primer carta universal del apóstol Pedro, en el capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5. Y el apóstol Pedro aquí empieza a dar algunas instrucciones generales. Y en un momento dado, en el versículo 8, el apóstol Pedro, en Primera de Pedro 5:8, leo de la versión Reina Valera, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y luego dice el 9, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Yo nunca he sido partidario de andar viendo demonios por todo lugar. Yo sé que hay predicadores que les encanta, mira un demonio. No, yo nunca he sido de esos. Yo prefiero ver la gloria de Dios por todo lado, el poder de Dios, la manifestación del Espíritu Santo, el poder de Jesucristo nuestro Señor, el amor de nuestro papá. Pero obviamente no podemos negar que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y por eso y a lo que quiero llamar la atención no es a eso ya lo sabíamos. Lo que quiero llamar la atención es lo que el apóstol Pedro dice acto seguido. Dice que seamos sobrios, que velemos, que resistamos firmes en la fe. Sobrios. Esa sobriedad es una sobriedad espiritual que viene producto de una comunión personal con el Espíritu Santo. Que velemos. ¿Sabe lo que es velar? Velar o desvelarse es orar y orar y orar. Y ore más. Y si usted ya ora mucho, ore más todavía. Usted y yo tenemos que orar más de lo que ya oramos. Sí, más. Ya usted ora 1 hora, gloria a Dios, ore 2. Usted ora 2, gloria a Dios, ore 3. Tenemos que mantenernos agarrados de Él en oración. Se despertó en la noche, no tiene cómo dormir, se desveló, tírese de la cama y haga un buen tiempo de oración. Familia, necesitamos mucha oración. Seamos sobrios, velemos y resistamos firmes en la fe. Firmes vamos a usar todo el proceso de la fe, en el beco. O sea, en el buscarle para escucharle, entonces creerle y obedecerle. ¿Y cómo le buscamos? De 2 maneras, básicamente, a través del estudio de las Escrituras con la comunión del Espíritu Santo. Siempre esas 2 tienen que ir juntas de la mano. Mi profesor de Biblia, su profesor de Biblia, tiene que ser el mismo, el Espíritu Santo. Ese es nuestro profesor de Biblia. Hay gente que nos quiere cambiar al profesor de Biblia y nos quieren meter un predicador X, un predicador Y o Biblias llenas de comentarios de hombres. Familia, nuestro maestro es el Espíritu Santo, es lo que la palabra de Dios nos enseña. Entonces tenemos que aprender a vivir
en comunión con el Espíritu Santo. Así es que el estudio de las Escrituras que usted y yo hacemos y hagamos tiene que ser en comunión con el Espíritu Santo. Y si usted y yo estamos en oración, entonces usted y yo entendemos también muy claramente que Dios está cumpliendo un propósito en nosotros y que tenemos que estar pilas para saber, o como dicen también con las antenitas puestas, para saber cuándo tenemos que echar fuera o salir corriendo o simplemente no aceptar algo porque viene del enemigo. Bueno, familia, vamos a ir entrando en tema de una vez y hoy vamos a estar estudiando la fidelidad. La fidelidad. Esa palabra fidelidad viene del griego pistos en la Biblia y se encuentra en muchos lugares. Particularmente quiero que vayamos entendiendo la definición de esa palabra. Vamos a hacer un pequeño cambio de micrófono primero. Ok, gracias, Carlos. Y por cierto, gracias a Alex y al equipo de traducción por estar traduciendo a la gente de habla inglesa. Que Dios me los bendiga y me los siga usando. Gracias a Carlos, su esposa, su familia, donde podemos hacer estas transmisiones en vivo. Bueno, les decía entonces que fidelidad, para variar, es otra de las muy manoseadas palabras que vamos a encontrar usted y yo por ahí. Vamos a irnos al diccionario primero. A ver, fiel, la definición de fiel según el diccionario de la Real Academia Española es que guarda la fe o es constante en sus afectos, en el cumplimiento de sus obligaciones y no defrauda la confianza depositada en él. Y luego la definición de fidelidad es lealtad, observancia de la fe que alguien debe a otra persona. Hasta ahí está bien y se entiende y está chévere. Pero familia, déjeme decirle que esa definición de diccionario se queda corta frente a lo que voy a llamar, y me permito llamar, a la definición técnica bíblica de lo que es fidelidad. La fidelidad es mucho más que todavía lo que los diccionarios aquí me están definiendo. Va más allá y lo vamos a ir viendo. Y es importante que usted y yo entendamos que ¿cómo les explico? Que cada vez que usted quiere entender el significado de una palabra de la Biblia, una palabra técnica de la Biblia, puede, si quiere, buscar la definición en el diccionario, pero ahí no va a encontrar toda la definición o no la más correcta. La palabra bíblica técnica se encuentra en la Biblia. Y estudiando la Biblia, usted va a poder entonces entender con mayor profundidad el significado de esa palabra, y es lo que quiero hoy que hagamos, porque se los prometí hace, si no me equivoco, 2 o 3 sábados de repente, que íbamos a estudiar acerca de la fidelidad y el espectacular sentido y significado que en la palabra de Dios tiene. Aquí también quiero hacer otra aclaración. Es obvio que todos nacimos en el planeta Tierra, en algún país del planeta Tierra, y nos hemos criado en la cultura en la que usted y yo nos criamos. No sé en qué país usted se crió, o en qué país, pues nos hemos criado en diferentes países, y obviamente las culturas son diferentes. Pero en general hay una costumbre o una cultura humana generalizada que es muy similar en todo sentido. Y aquí en este sentido sí les quiero hacer o llamar la atención a hacer ver algo. Jesucristo siempre dijo que el reino de los cielos se había acercado. Él llamaba o el reino de los cielos o el reino de Dios. El reino de Dios o el reino de los cielos es la misma cosa. Y eso también depende del evangelista que escribió. Eso uno, sobre todo Mateo, le gustaba más usar uno y los demás usar el otro. No importa. Estamos hablando de lo mismo, el reino de Dios, el reino de los cielos, el reino de donde Jesucristo es Rey de Reyes, de donde Dios Papá es Dios único y verdadero, donde el Espíritu Santo es el que vino de allá justamente para morar en nosotros. Qué espectacular. Pero, ¿por qué quiero hablarle del reino de los cielos? Cada vez
que usted y yo, por ejemplo, los que hemos tenido que vivir en otro país, sabemos que al llegar a otro país tenemos que adaptarnos ¿a qué? A una nueva cultura. Cuando mi esposa y yo con nuestros hijos salimos de Costa Rica, nos fuimos a vivir por varios años a los Estados Unidos y tuvimos que adaptarnos a la nueva cultura. Lo interesante es que vivimos en dos lugares diferentes, en el sur y en el norte, en la Florida y luego en New Jersey. Déjeme decirle que aunque es el mismo país, las dos culturas son diferentes. Era diferente la cultura de la Florida y es diferente la cultura de New Jersey. Cuando el Señor nos trajo a este hermosísimo país, tuvimos, aunque es otro país de habla inglesa, también descendientes de ingleses, etcétera, la cultura es muy diferente y tuvimos que adaptarnos a la cultura australiana. Es normal. En la época de Jesucristo también a los judíos les había tocado, aún a los que vivían en Israel, aparte de la diáspora que tuvieron que irse de Israel cuando Israel fue conquistada, siglos antes de Jesucristo, y se fueron a vivir a muchos países. De todas maneras, aún los que quedaron en Israel tuvieron que adaptarse a varias costumbres, porque venía un imperio tras imperio tras imperio conquistándolos, y les tocaba que vivir en varias costumbres, en varias culturas. En la época de Jesucristo estaban viviendo en la cultura griego o greco-romana, gobernados por Roma. Pero cuando Jesucristo dice que el reino de los cielos ha venido, eso tenemos que entenderlo también, que eso significa que entonces con el reino de los cielos viene una nueva cultura. La cultura de los cielos, la cultura de Dios, la cultura del reino de Dios. Y si me estoy explicando, porque eso es lo que anhelo, que ustedes me entiendan y le pido al Espíritu Santo que me ayude para explicarme, usted y yo tenemos que ir cambiando la cultura terrenal en la que usted y yo hemos sido formados en muchos equivocados conceptos, y tenemos que ir adoptando la nueva cultura de los cielos, la cultura del reino de Dios, del reino de Jesucristo, del reino del Espíritu Santo, para vivir de acuerdo con la nueva cultura de Dios, que va entonces a ir tomando más sentido con las Escrituras en nuestro corazón, para poder vivir de acuerdo con eso. De tal manera que lo que les quiero decir, familia, es que quiero entonces que empecemos, no voy a decir a partir de hoy, pero siempre a ir entendiendo y aprendiendo de las Escrituras y cambiando nuestra forma de ver y percibir la cultura. Por eso Jesucristo, orando por sus discípulos allá en Juan 17, le dice, orando al Padre por ellos, dice, ellos están en el mundo, sí, pero dice algo muy interesante, no son del mundo. Usted y yo estamos en el mundo, sí, claro, pero ya no somos del mundo, somos del reino de los cielos. Jesucristo, al morir en la cruz, nos ha entregado a los que hemos creído un pasaporte que nos da una ciudadanía del reino de los cielos. Y no lo estoy inventando, lo dice el libro de los Hechos, el libro de Efesios. Dice que usted y yo somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Conciudadano de los santos, Efesios capítulo 2. Usted y yo tenemos ahora la ciudadanía del reino de los cielos, y se espera de un ciudadano del reino de los cielos que conozca la cultura del reino de los cielos, y esa la encontramos en las Escrituras. Por eso es que usted y yo entonces tenemos que empezar a cambiar nuestra cultura humana, mundana, para ser más correcto, mundana y carnal, por la cultura del reino de los cielos. Y hoy vamos entonces a aprender lo que es fidelidad de acuerdo a la cultura del reino de los cielos. Vamos entonces a ir al tema. ¿Por qué es tan importante entonces que hablemos hoy de fidelidad? Bueno, por dos razones fundamentales. Una, porque Dios es fiel. Y dos,
porque Dios quiere que usted y yo seamos fieles. Él es fiel y queremos conocer qué es fidelidad para conocer más a nuestro amado y maravilloso Dios, pero también queremos ser fieles porque Él quiere que seamos fieles como Él es fiel. Así es que vámonos entonces a la palabra de Dios y vamos a 2 Timoteo capítulo 2 y vamos a leer de allí los versículos 11 y 13. La siguiente declaración, dice aquí el apóstol Pablo, es digna de confianza. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Si soportamos privaciones, reinaremos con Él. Si lo negamos, Él nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel porque Él no puede negar quién es. Vea qué interesante, familia. Es espectacular. Aquí ya empezamos a ver una definición de fidelidad muy diferente de lo que usted y yo podamos tener en nuestra cabeza. Porque usted y yo podemos, y de hecho, podemos no, lo hemos hecho 1000 veces. Fulano de tal me traicionó, ¿sabe qué? Pues yo lo voy a traicionar igual. Eso inclusive mi esposa y yo nos ha tocado aconsejar parejas con eso. Porque hay parejas que se nos han acercado y nos han dicho, es que él me fue infiel, ahora entonces yo también le fui infiel. O viceversa, ella me fue infiel, entonces yo también ahora le fui infiel, para que sepa lo que se siente. Pero vea qué interesante lo que dice nuestro Señor, que si usted y yo somos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo, porque Dios es fiel, punto. Dios es fiel. Eso significa entonces que Dios no cambia de opinión, que Dios cumple su palabra, Dios no varía, Dios es siempre el mismo, ayer, hoy y por siempre. Que la gloria sea para Él. Él es fiel. Y Él permanece fiel y permanecerá fiel por la eternidad, porque desde la eternidad es fiel y será fiel por el resto de la eternidad. Qué espectacular principio de la fidelidad de Dios. Él nunca, nunca, nunca podrá ser infiel. ¿Vio qué interesante? Ahora entonces, ¿cómo usted y yo podemos ser fieles? Bueno, déjeme decirle, familia, que la única manera en la que usted y yo podemos desarrollar la fidelidad bíblica, la fidelidad de Dios, la verdadera fidelidad, pues es a través de la ayuda sobrenatural de Dios. ¿Y a qué me refiero con la ayuda sobrenatural de Dios? Abra su Biblia en Gálatas capítulo 5 y vamos a leer el famoso pasaje del fruto del Espíritu, versículo 22 y 23. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Entonces, familia, para responder a la pregunta, ¿cómo podemos ser fieles? Aquí le tengo la respuesta. Tenemos que vivir en el Espíritu para ser fieles. Y se lo repito nuevamente, tenemos que vivir en el Espíritu. Y esa es la manera en la que el apóstol Pablo, por ejemplo, empieza el capítulo 8 de Romanos. En el capítulo 7 de Romanos, Pablo describe la gran crisis que él tiene. Hago lo que no quiero y no hago lo que quiero o lo que debo. Y llega un momento de desesperación en donde el apóstol Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y luego arranca el capítulo 8 de Romanos y dice, pero ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que viven en el Espíritu. Familia, la clave
de la vida de un hijo de Dios es vivir en el Espíritu estudiando las Escrituras. Y entiéndamelo muy bien. Por eso les leí al principio el pasaje de 1 Pedro. Porque en una ocasión escuché, es que hay, a mí me da pena decirles esto, la verdad, porque es que, y a mí no me gusta estar hablando de esto, pero es que hay pastores que dicen unas cosas que yo digo, Dios mío, pero ¿cuándo se enchufan con el Espíritu Santo? La semana pasada les hablé de pastores que andan hablando que no se ponga la vacuna, que eso es del diablo, que eso es de ¿cómo se llama esto? De la bestia. Ay, por favor. Bueno, en una ocasión a un pastor le preguntaron, un pastor que no cree en el Espíritu Santo, le pregunta, bueno, entonces, ¿dónde está el Espíritu Santo? Entonces él tenía la Biblia ahí y dice, ahí, en la Biblia. Enséñeme un pasaje de la Biblia que diga que el Espíritu Santo habita en la Biblia. Y yo le mostraré muchos pasajes que dicen que el Espíritu Santo habita en el cristiano, en el creyente, en el que entregó su vida a Él. Familia, el Espíritu Santo no vino a vivir en mí para llenar el hueco que había en mi corazón y estar ahí quedito. Él vino a vivir en mí para dirigirme, para enseñarme, para hablarme, para mostrarme, para ponerme a caminar en su dirección, familia. ¿Tenemos a Dios habitando en nosotros de adorno? No, lo tenemos habitando en nosotros para que dirija nuestras vidas, para que nos encamine, para que nos enseñe, y esa es la vida en el Espíritu. ¿Sabe cuál es el objetivo número uno suyo y mío como cristianos? Vivir en el Espíritu. De esa manera, aunque el diablo ande rugiendo a ver a quién devora, a un cristiano que vive en el Espíritu, se lo digo con todo cariño y seguridad, no lo devora ningún demonio. Pero tenemos que aprender a vivir en el Espíritu, familia. Y no es durmiendo entre Biblias con 20 Biblias encima, una debajo de la cabeza, dos debajo de las almohadas, familia, no es ahí. El poder de la Biblia no es el libro en sí, el poder de la Biblia es el Espíritu Santo que inspiró la Biblia. Y el Espíritu Santo que está en usted y en mí, que nos ayuda a vivir la Biblia y a que esa palabra de Dios escrita en las Escrituras se cumpla en su vida y en mi vida. Por eso insisto tanto en que deje de oír personas y aprenda a oír al Espíritu Santo hablarle. Si usted y yo entonces vivimos en el Espíritu y aprendemos a vivir en el Espíritu, usted y yo entonces vamos a desarrollar el fruto del Espíritu, y uno de los componentes del fruto es la fidelidad. Familia, qué pena, no le tengo recetas. Haga esto y esto y esto y pum, usted va a ser fiel. No hay recetas. Tenemos que vivir en el Espíritu, y es un ejercicio diario. Es diario. Diariamente usted y yo tenemos que vivir en el Espíritu. Voy a estar pronto cumpliendo 38 años de cristiano. No, mentira, 38 no, ya cuando uno ya tiene esta edad ya se le empieza a enredar uno todos los números. 43 años de cristiano, wow. Y todavía tengo que buscar vivir en el Espíritu todos los días. Todos los días. No hay vacaciones. Para vivir en el Espíritu no hay vacaciones. Familia, vivir en el Espíritu no es un tic en un to-do list. To-do list. Compras de supermercado, tic, ya lo hice. Mandar email, pum, ya lo hice. Buscar un nuevo trabajo, tic. Orar, pum. No. Tengo que vivir mi vida, tiene que ser Él. Todo lo que haga, lo que piense, lo que diga, todo tiene que ser alrededor de Él, en Él, por Él, para Él. Él es mi vida, Él no es un tic en el to-do list, no lo es. Él es mi vida.
y tiene que ser mi vida. Entonces, en ese sentido, familia, y como lo acabamos de leer hace un rato, que Dios, aunque usted y yo seamos infieles, Él permanece fiel. Ahí quiero entonces que entendamos este fundamental concepto de la fidelidad bíblica. La fidelidad de Dios, que es la fidelidad que el Espíritu Santo nos va a impartir a usted y a mí, o nos imparta a usted y a mí, para que seamos fieles, no depende de las acciones del otro. No depende de lo que el otro haga o no haga. No depende de lo que me hicieron o no me hicieron. No depende de si me fallaron o no me fallaron, de si me dijeron o no me dijeron. No depende de nadie más que del Espíritu Santo que está en mí y mi entrega a Dios que habita en mí. Punto. ¿Vio qué interesante? Por lo tanto, puedo ser fiel aunque los demás me sean infieles. Esa es la fidelidad de Dios. Aunque usted y yo seamos infieles, Él permanece fiel. Él no se niega a sí mismo. Y cuando usted y yo desarrollemos esta fidelidad del Espíritu Santo, vamos a permanecer fieles. Porque no podemos negarnos a nosotros mismos lo que el Espíritu Santo está haciendo en usted y en mí. Y si quiere más ejemplos de eso, pues léase todo el libro de Oseas, Antiguo Testamento, Oseas, uno de los profetas. Léase la historia de este hombre, porque es la historia comparativa que Dios quiso hacer de él con el pueblo de Israel, Oseas con una mujer con la que se casó, que era prostituta. Y aunque su mujer no era fiel, él, Oseas, fue fiel a una esposa prostituta. Esa es la fidelidad de Dios. Obviamente una fidelidad de prostitución espiritual. Por eso dice, aunque usted y yo seamos infieles, Él permanece fiel. Familia, Dios necesita hijos fieles. Esta familia iglesia necesita hijos fieles. Necesitamos aprender a ser fieles. Yo lo invito a que vayamos otra vez a la segunda carta de Timoteo y abramos el capítulo 2, segunda Timoteo capítulo 2, y vamos a leer el versículo 2. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza, que estén capacitadas para transmitirlas a otros. Vea qué interesante. Él está pidiendo, el apóstol Pablo está pidiéndole a Timoteo dos características para la continuación de la transmisión de la verdad de Dios. Gracias a estas dos características, hoy día, 2000 años después de que Jesucristo estuviera entre nosotros, hubiera enviado a los apóstoles al mundo, los apóstoles abrieran o llevaran el evangelio al mundo. Hoy día, 2000 años después, usted y yo estamos escuchando el evangelio aquí al otro lado del mundo, porque eso todo se inició por allá en Tierra Santa. Y hoy día estamos aquí escuchando el evangelio porque la transmisión de la verdad de Dios se ha dado y se ha dado y se ha dado constantemente. Y por eso el apóstol Pablo le dice: Timoteo, esto hay que transmitirlo y transmitirlo y transmitirlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Necesitamos personas que cumplan dos requisitos. Primero, dignas de confianza, y segundo, que estén capacitadas. Eso es lo que dice ahí 2 Timoteo 2:2. La capacitación, de las dos características, la capacitación es la más fácil. La capacitación se adquiere aquí, en una reunión, estudiando las Escrituras, se adquiere en la escuela bíblica. Bienvenido a los cursos que damos en la escuela bíblica, Este Camino. Estudie usted mismo la palabra de Dios con la unción del Espíritu Santo, etcétera, etcétera. La capacitación se adquiere. No les recomiendo una necesariamente capacitación universitaria en ese caso, porque a veces habría que escoger bien. Pero
Definitivamente la capacitación la podemos adquirir. Hay que estudiar, hay que leer, hay que ponerse de rodillas, hay que orar, hay que hablar mucho con Dios y la capacitación la adquirimos. Pero la primera característica digna de confianza, esa es la más fuerte. Necesitamos vida en el Espíritu para poder cumplirla. Porque si la persona no es digna de confianza, entonces es una persona que va a ser infiel, que va a cambiar en cualquier momento su forma de pensar, que en cualquier momento se va a cargar y va a decir, ay no, ya yo no quiero seguir, ay no, yo es que no puedo, o va a andar de iglesia en iglesia, en iglesia en iglesia, en iglesia en iglesia en iglesia, buscando la iglesia perfecta. Le tengo noticias, no existe iglesia perfecta, hello. Y va a andar ahí buscando en su infidelidad, en su falta de dignidad, de que no es digna de confianza, quiero decir, va a andar, y nunca va a aceptar un compromiso, nunca se va a sentar y nunca va a decir, esto lo vamos a hacer, esto lo vamos a sacar, esto va a ser para la gloria de Dios, esto va a ser para Él. Vamos a hacerlo todo para glorificar su nombre, vamos a llevar esto adelante, vamos a trabajar, vamos a esforzarnos, vamos a meter las manos en el arado. Si no hay fidelidad, tenemos a una persona con la que en realidad no contamos. Y Dios necesita gente con la cual contar. Gente que se le mida a las que sea, como sea, cuando sea, donde sea. Que no salgan diciendo sí y mañana no, y luego sí y mañana no. No sirve, no es digna de confianza. La familia iglesia de Jesucristo necesita de personas dignas de confianza para llevar la obra del Señor adelante. Y yo quiero que cada uno de ustedes sean esos dignos de confianza. Pero tenemos que vivir en el Espíritu para desarrollar la fidelidad de Dios en nuestros corazones. Si no, se van a cargar, ay no, es que yo no puedo, ay es que la gente no responde, ay es que nadie no sé cuánto, ay es que no me dieron, ay es que no me hicieron, ay es que no me pusieron, ay es que no me dijeron, ay es que no me prepararon, ay es que no me, y cualquier excusa va a ser buena para infielmente dejar botada la obra de Dios. Pero Dios tiene para usted y para mi familia un trabajo espectacular para su gloria. Y por eso necesitamos la fidelidad, que usted y yo no vamos a conseguir ni en el supermercado, ni online, ni diciendo 1000 veces soy fiel, soy fiel, soy fiel, soy fiel. No la conseguimos así. Es más, le digo más, y no me lo tome a mal, ni leyéndose la Biblia 10 veces usted consigue la fidelidad. Porque a no ser que la lea con la unción del Espíritu Santo, tampoco. Porque es el Espíritu Santo habitando en el cristiano, viviendo en el Espíritu, que podemos entonces ir desarrollando la fidelidad de Dios en nuestro corazón. El apóstol Pablo le dice a los corintios en la primera carta, 1 Corintios capítulo 2, versículo 10. Pero fue a nosotros a quienes Dios reveló estas cosas por medio de su Espíritu. Y luego sigue diciendo en el 12, y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el espíritu del mundo, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Familia, se los acabo de decir, se los dije al principio, se los digo ahora, se los sigo diciendo y lo seguiré diciendo. Es el Espíritu Santo el que nos revela. Carlos, si puedes, por favor, ponme otra vez el versículo. Vea lo que dice el versículo 10. Fue a nosotros a quienes Dios nos reveló estas cosas. ¿Por medio de quién? De su Espíritu. Es el Espíritu de Dios en su corazón y en el mío. Y dice el 12, y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios.
para que podamos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Familia, es el Espíritu Santo. La clave es, gracias Carlos, la clave es el Espíritu Santo, el secreto es el Espíritu Santo, la vida en el Espíritu es el secreto de la vida cristiana. Si algún día alguien quiere venir a mi casa, yo le enseño mi biblioteca. Mi esposa y yo tenemos ya ni sé cuántas Biblias de estudio. Algunas inclusive me las han regalado. Otras las compré en algún momento dado. No me he leído ninguna. Yo prefiero leer la Biblia con el Espíritu Santo. Porque si me pongo a leer esos comentarios, me van a meter la idea de los comentaristas. Y yo no quiero la idea de otra persona. Porque me va a pasar la de, ¿cómo se llama? La de Job. De oídas te había oído. No, Señor. Usted y yo. Usted y yo. Pero ¿sabe qué? Cuando uno es perezoso, hace nomás, no, mira, aquí está, leámoslo, aquí está la recetica. No, es que no hay recetas en la vida cristiana. Por eso la vida cristiana no es para perezosos. Por eso Jesucristo, cuando escogió a los 12, no escogió a ninguno que estaba de vacaciones. Si se acuerda cómo los escogió. Fue caminando y el uno estaba remendando redes. Venga para acá. No, pues estoy ocupado. No, venga, le tengo un mejor trabajo. El otro pescando. No, venga, ya no va a pescar peces, va a pescar hombres. Sígame. El otro cobrando impuestos. Deje eso. Venga, sígame. ¿Usted cree que es casualidad? Él necesitaba hombres que estuvieran ocupados. Porque en el reino de Dios no hay campo para la vagabundería. Porque para vivir en el Espíritu tengo que ejercitarme todos los días. ¿Todos? ¿Mañana qué es? ¿Domingo? Tiempo de comunión con el Espíritu Santo el día entero. El lunes, lo mismo. El martes, lo mismo. Miércoles, jueves, viernes, nos vamos de vacaciones. Y el Espíritu Santo no se queda en casa. Él va conmigo. Entonces, ¿qué hago en tiempo de vacaciones? Comunión con el Espíritu. Toda mi vida. Por eso les dije, la vida en el Espíritu no es un tic más en un to-do list. La vida en el Espíritu es mi vida. ¿Cómo entonces podemos usted y yo observar si hay o no hay fidelidad en nuestras vidas? ¿Cómo podemos saber? Porque normalmente usted y yo nos vemos en el espejo. No, soy muy guapo, soy muy bueno, soy muy lindo. Mire, yo soy muy considerado, yo soy muy fiel, claro. Soy muy fiel. Este año en diciembre cumplo 35 años de casado con mi esposa. No, yo soy súper fiel. Pues sí, gracias a Dios lo soy. Pero espérese un momentico. Veámonos en el espejo del Espíritu Santo, ¿le parece? Veámonos con Él. Hablemos con Él, preguntémosle a Él. Hágase preguntas. Nos cargamos, por ejemplo, con Dios cuando no hace lo que le pido. Señor, por favor, que no se muera mi mamá, que no se muera mi papá, que no se muera, y se murió. ¿Sabe qué, Señor? Ya no quiero nada con usted. No había fidelidad en ese corazón. Recuerde, la fidelidad no depende de lo que la otra persona haga, depende de que yo sea fiel. ¿Se acuerda? Entonces, así yo le pido a Dios que algo no pase, si pasa, yo sigo siendo fiel, sigo amando a mi Dios. Así como Dios, aunque yo peque, me sigue amando, porque Él, aunque yo sea infiel, Él permanece fiel. Obviamente no estoy con esto diciendo peque, no, eso es infidelidad, pero estoy poniendo el ejemplo. Nos enojamos cuando usted y yo nos metemos en una semana de ayuno, 21 días de ayuno. Señor, por favor, danos esto. Y llevamos 6 meses y no está la respuesta. ¿Sabe qué? No, ya yo no vuelvo a ayunar. Por eso le digo, ¿cómo saber si en realidad en nuestro corazón hay fidelidad o no hay fidelidad?
Familia, la fidelidad a Dios se demuestra en todo. La fidelidad a Dios se demuestra en nuestro comportamiento, se demuestra en lo que hablamos, se demuestra en la manera en la que usted y yo amamos a los demás, se demuestra en cómo administramos lo que usted y yo tenemos, si lo administramos con fidelidad a Dios o no, cómo servimos a los demás, en cómo nos comprometemos y trabajamos para Dios en la familia iglesia. Si no trabajo, no hago absolutamente nada y soy de los que llego de último y me voy de primero, pues evalúe cómo anda su fidelidad, porque debemos comprometernos al trabajo de la obra del Señor. ¿Cómo le buscamos? Ahí también tenemos que ver cómo le buscamos, a ver si de verdad hay fidelidad. Si somos de los que buscamos Dios bombero, no hay fidelidad. Señor, tengo un gran problema, ayúdame, ayúdame. Ya se resolvió el problema, gracias Señor. Chao, y otra vez seguimos en el mundo. Ahí no hay fidelidad. Y sobre todo, en cómo le obedecemos a Él, o si le obedecemos a Él. Pero revise otras áreas de fidelidad. Por ejemplo, ¿cómo somos usted y yo fieles en nuestra familia iglesia? Como el ejemplo que puse hace un rato. ¿Estamos buscando la iglesia perfecta que nunca vamos a encontrar? ¿O ya dijimos, ok Señor, usted me trajo aquí, yo voy a trabajar para tu gloria aquí, porque usted me trajo aquí? ¿O cómo somos respecto, por ejemplo, a los líderes espirituales? Ah, no, se equivocó. Mire, vea lo que acaba de decir. No, ya no más, yo no quiero ya nada más con esta persona. Recuerde que la fidelidad no depende de lo que la otra persona haga, sino de mi corazón y la presencia del Espíritu Santo en mí. O por ejemplo, ¿cómo es la fidelidad suya si usted es casado con su cónyuge? O con su novia, aunque no sea casado, con su novia o su novio, porque el noviazgo es una etapa previa al matrimonio. La pregunta es, ¿usted está siendo fiel a esa persona? ¿Usted es fiel a esa persona? ¿Somos fieles, por ejemplo, con la compañía con la que trabajamos? ¿O somos de los que, yo trabajo aquí solo porque me pagan algo, pero en realidad a mí no me importa, a mí hago las cosas ahí por hacerlas y ya salgo del paso, soy mediocre en el trabajo? Eso es infidelidad. Nos la pasamos constantemente cambiando de opinión, constantemente diciendo, no, yo dije que sí, pero no, yo dije que no por sí, o mintiendo, no, yo nunca dije que sí, pero todo el mundo me oyó decir que sí. No, yo nunca dije que no, pero todo el mundo me oyó decir que no. Peleando con Dios, cambiando de iglesia, cambiando de esposo, cambiando de esposa. Hay gente que colecciona esposos, matrimonios. Cambiando irrazonablemente de trabajos. No estoy diciendo que usted tiene que estar en el mismo trabajo toda su vida. Pero cuando usted tiene un trabajo nuevo cada mes, bueno, no sé, algo pasa. Cambiando de opinión, no cumpliendo compromisos, no cumpliendo promesas, no cumpliendo horarios. Claro, la impuntualidad también es una forma de infidelidad. Qué interesante, ¿no? ¿Por qué infidelidad? Claro, porque comprometí mi palabra que iba a estar a una hora y no lo cumplí. Fui infiel. ¿Sí se da cuenta? Ahora sí, la definición de fidelidad no era tan fácil como, sí, tengo 35 años con mi esposa. No, es mucho más que eso. Y empieza primero con mi fidelidad para con Dios, que es mi fidelidad número 1. Mi fidelidad con Dios es la fidelidad que me debe llevar, entonces, a que, por ejemplo, cuando una persona hace algo que no estuvo bien, así sea mi mejor amigo, yo ahí mismo le diga con amor y cariño, lo que hiciste no está bien y no te voy a apoyar en eso. Y yo quiero ir terminando entonces con dos pasajes más, recordando entonces que Dios requiere de nosotros que seamos fieles. En
El primer pasaje lo vamos a ver en Lucas capítulo 16, versículos 10 al 12. Dice, si son fieles, esta es la parábola de la... No, es la segunda de la parábola. No, perdón, me confundí. Lucas 16, 10, 12 es Jesucristo hablándole a la gente, predicando a la gente. Le dice, si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes. Pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. Entonces, si no son confiables con las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas del cielo? Y si no son fieles con las cosas de otras personas, ¿por qué se les debería confiar lo que es de ustedes? ¿Qué pregunta más impresionante nos hace Jesucristo aquí? Es fuerte. Y luego, en la parábola de los talentos, viene Jesucristo y nos dice cómo aquellos que fueron, Dios les dio talentos y ellos le trajeron más. Mateo 25, 21, el amo lo llenó de elogios, bien hecho, mi buen siervo fiel, has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades, ven a celebrar conmigo. Familia, Dios tiene para usted y para mí, y ya podemos quitar ese pasaje si quieres, Carlos. Dios tiene para usted y para mí el que usted y yo aprendamos a ser fieles en lo poco y Él nos va a ir poniendo en lo más. Muchas veces usted y yo queremos tener ya lo más. No, si Dios me da esto, entonces yo... No. José fue fiel a pesar de que era hijo de un papá rico que lo quería mucho. Lo vendieron injustamente como esclavo. Era un esclavo en casa de Potifar y él fue fiel a Potifar y el trabajo que tenía, porque estaba siendo fiel a Dios. Por ser tan fiel a Dios, lo tiraron en la cárcel. Y en la cárcel fue tan fiel a Dios que el carcelero, mejor dicho, se tomó de vacaciones y José era el que hacía el trabajo del carcelero. El que es fiel en lo poco, el que es fiel en lo muy bajo, el que es fiel allá en aquello insignificante, Dios le pone sobre más, hasta que Dios le puso de primer ministro, llamémoslo así, de Egipto. Después del faraón, que era el emperador, segundo a cargo, José. ¿Por qué? Por su fidelidad a Dios. Cuando usted y yo somos fieles a Dios, somos fieles en todas las demás áreas. En el matrimonio, en el trabajo, en cada cosa, a nuestra palabra, en lo que nos comprometemos, en lo que hacemos, en la iglesia, en todo. Familia, mi invitación hoy es muy sencilla. Renunciemos hoy a la infidelidad que hemos aprendido de la cultura del mundo y pidámosle al Espíritu Santo que Él nos enseñe a ser fieles. Y ahí donde está, yo le voy a pedir que usted se ponga como quiera, de rodillas, de pie, pero quiero que tengamos un tiempo de oración. Y usted levante sus brazos al cielo, sus manos, y le diga: Señor, renuncio a mi infidelidad. Renuncio a mi mala actitud de ser infiel. He sido infiel contigo. He sido infiel con otros. Me he comprometido y no he cumplido. He sido infiel. Dígale al Señor en qué ha sido infiel y confiéseselo a Dios en este momento. Y venga arrepentido delante de Él y entréguele su corazón y dígale: Espíritu Santo, quiero vivir consciente de tu presencia 24/7 en mi vida, para vivir en el Espíritu. Quiero vivir en ti, conectado a esa vid verdadera que es Cristo Jesús, mi Rey y Señor, estudiando las Escrituras que tú, Papá Dios, fuiste inspirando por el Espíritu Santo para que más de 40 autores nos dejaran consignado hoy día y aprendiéramos
a buscar y conocer más de ti y tener comunión con tu Espíritu. Ayúdanos, bendito Señor, a romper con la infidelidad. En el nombre de Jesús, echamos fuera la infidelidad de nuestra vida. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús fuera. Y damos bienvenida a la fidelidad que tú, Espíritu Santo, vas a empezar a traer a nuestra vida. Un nuevo concepto de fidelidad, una nueva manera de ser fieles, una nueva manera de vivir, de comportarnos, de pensar y de actuar. Donde todo el mundo va a poder saber que nunca un fiel hijo de Dios le va a meter una puñalada por la espalda en ninguna circunstancia, en ninguna situación. Que nunca va a dejar de cumplir un compromiso o un horario. Que nunca va a dejar de comprometerse con el único y verdadero Dios, Rey de Reyes y Señor de Señores, quien nos has dado vida nueva, ciudadanía al reino de los cielos. Es la fidelidad que queremos vivir contigo, Señor, por el resto de nuestras vidas. Ayúdanos a vivir, Señor, esa fidelidad por siempre y para siempre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Ayúdanos a ser fieles y vivir fielmente el resto de nuestras vidas. Espíritu Santo, no queremos que tú seas una actividad más de la semana o del día. Queremos que tú seas nuestra vida. Espíritu Santo, tú eres mi vida, mi razón de vivir. Así quiero vivir, Señor. Tú eres mi razón de vivir. Y quiero aprender a tener una comunión cada vez más estrecha contigo, para aprender cada vez más de ti, Señor. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias, bendito Dios. Gracias, Señor. Gracias a ti, por tu poder y tu amor, por la fidelidad que tú tienes para con nosotros y que has tenido hasta hoy y seguirás teniendo siempre, porque es eterna, nunca cambiarás. Ayúdanos a ser fieles como tú eres fiel. Te lo pedimos, Señor. Bendice cada uno de estos hijitos tuyos que están conectados ahora en este momento, aquí en Australia y en Nueva Zelanda. Y bendice a los que se conectarán también en otros países. Bendice también a los de Ecuador que están conectados, y bendice a los que se conectarán luego. Bendito Dios, bendícelos con tu mano, te lo pido, en el glorioso nombre de Jesús. Amén y amén, amén. Muchas gracias por acompañarnos. Aquí, en este camino, estamos para servirte. Suscríbete a nuestro canal y déjanos tu comentario. Recuerda, somos Este Camino, tu familia iglesia.